¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión te mostraremos cómo realizar la transformada de Laplace de una función continua, pero definida a tramos o a trazos. Y bueno, en este caso tenemos la función f de t, que va a ser igual a 2t más 1, siempre y cuando t sea mayor o igual a 0, pero menor a 1. Y que esta función f de t va a ser igual a 0, siempre y cuando pues t sea mayor o igual a 1. Y bueno, por lo tanto, recordemos la definición de la transformada. La transformada de Laplace de la función f de t es la integral desde 0 hasta infinito del exponencial de menos st por la función f de t diferencial de t. Y bueno, esta función pues, precisamente es la que vamos a transformar. Por lo tanto, vamos a tener que separarlo en dos integrales. La primera desde 0 hasta 1, porque aquí es el intervalo que comparten. Entonces, bueno, sería de 0 a 1 la integral del exponencial de menos st por la función f de t definida en este intervalo. Entonces, bueno, va a ser 2t más 1 diferencial de t. Y bueno, vamos a sumarle la integral desde 1 hasta infinito del exponencial de menos st por la función f de t en este intervalo, que va a ser 0. Y bueno, recuerden que 0 por algo, pues sigue siendo 0, por lo tanto, pues puedo cancelar pues ya la integral impropia. 0 por la integral del exponencial de menos st diferencial de t, pues sigue siendo 0. Y bueno, nos van a quedar dos integrales definidas que vamos a tener por aquí. Lo voy a separar. Va a ser dos veces la integral de 0 a 1 de t por el exponencial de menos st, diferencial de t, más la integral del exponencial de menos st, diferencial de t también de 0 a 1. Y bueno, vamos a hacerla por partes, esta primera que queda por aquí. Me va a quedar entonces que u es igual a t y que el diferencial de v pues es igual al exponencial de menos st, diferencial de t. Si yo derivo a ambos lados, pues me queda que el diferencial de u es igual al diferencial de t. Si yo integro de ambos lados, pues obtengo que v es igual al exponencial de menos st sobre menos s. Y bueno, pues recuerden que la integral de una exponencial de una constante por la variable de integración es el mismo exponencial del mismo argumento por la constante precisamente que acompaña pues a esa variable de integración. Y bueno, eso queda dividiendo. Aquí tengo menos s por t y simplemente se queda dividiendo como entre menos s. Y bueno, pues vamos a aplicar la fórmula de integración por partes. Recuerden en este caso que la integral de u por dv pues es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Y bueno, pues vamos a aplicarlo de ambos lados. Vamos a aplicarlo, perdón, con estos datos de aquí. Me quedaría dos veces, mucho cuidado con ese 2 porque afecta a todos estos términos. Me va a quedar u por v, que sería t por el exponencial de menos st sobre menos s. Y bueno, menos la integral de v por du, que sería el exponencial de menos st sobre menos s, diferencial de t. Y bueno, a esto todavía recuerden que esto va a estar evaluado desde 0 hasta 1 y esta también desde 0 hasta 1, ¿sí? Y a esto todavía pues hay que hacer esta integral. Esta integral pues la voy a hacer por aquí, me va a quedar más el exponencial de menos st sobre menos s, evaluada pues de 0 hasta 1. Esta integral precisamente es esta que acabamos de hacer de aquí. Y bueno, pues vamos a seguir desarrollando. En este caso me va a quedar más entre menos, pues me va a dar menos dos veces el exponencial t por el exponencial de menos st sobre s. Esto evaluado de 0 hasta 1. Y bueno, en este caso menos entre menos es más y me quedaría más 2 por esta integral entre s. Me va a quedar 2 entre s por la integral del exponencial de menos st, ¿sí? Diferencial de t. Y bueno, esta evaluada pues de 0 a 1. Y esta de este lado pues ya la podemos evaluar. Sería en este caso, bueno, lo voy a poner así, más entre menos es menos, menos el exponencial de menos st sobre s desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir, ya vamos a evaluar este y esta integral pues vamos a dejarla expresada todavía. Y bueno, nos va a quedar este término evaluado en 1 menos este mismo término evaluado en 0. Me va a quedar menos 2 por 1 por el exponencial de menos s por 1, ¿sí? Entre s. Más 2 por 0, porque ahora t vale 0, por el exponencial de 0. 0 por algo pues sigue siendo 0, entre s. Y bueno, aquí me va a quedar más dos veces sobre s, la integral de este exponencial de menos st. Esa ya la habíamos hecho, de hecho es la integral de menos st sobre menos s,
evaluada desde 0 hasta 1. Menos esta integral, vamos a evaluarla. Me va a quedar el exponencial de menos s por 1 sobre s más el exponencial de 0 sobre s en este caso. Y bueno, pues vamos a seguir resolviendo esta parte. Me va a quedar aquí menos 2 exponencial de menos s sobre s, más, en este caso, pues 0 por algo sigue siendo 0, todo este término se elimina, 0 por 2 es 0, 0 por el exponencial de 0 es 0, entre s, perdón, 0 entre algo pues sigue siendo 0. Y bueno, vamos a evaluar esta integral. Me va a quedar más entre menos es menos, entonces más bien aquí voy a poner un menos, y va a ser esa función que va a ser menos 2 s cuadrada por el exponencial de menos st evaluada en el límite superior, menos s por 1, más esa misma función, bueno, menos esta misma función evaluada en el límite inferior, pero con este menos pues se hace más. 2 sobre s cuadrada por el exponencial de, en este caso, 0, ¿no? Y bueno, esto menos el exponencial de menos s sobre s, más 1 sobre s. Recuerden que el exponencial de 0 es un 1. ¿Sí? Cualquier número o expresión elevada a la 0, pues nos va a dar siempre un 1. Y bueno, pues vamos a seguir desarrollando. En este caso me va a quedar menos 2 exponencial de menos s sobre s. En este caso menos otros 2 sobre s cuadrada, exponencial de menos s. Más, en este caso, 2 sobre s cuadrada, que sería el exponencial de 0, recuerden que es 1, menos el exponencial de menos s sobre, en este caso, s, más 1 sobre s. Y bueno, pues ya tengo estas expresiones, ¿no? Y bueno, vamos a factorizar lo que se pueda. Hay términos, en este caso, que tienen s, y hay términos que tienen sobre s cuadrada, ¿no? De hecho, este con este se pueden agrupar. Y bueno, vamos a agruparlos. Repito, este con este se pueden agrupar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agruparlos. Me va a quedar menos 2 exponencial s sobre s menos 1 exponencial de s sobre s. Me va a quedar menos 3 exponencial de menos s, perdón, sobre s. Y bueno, en este caso le voy a poner más 1 entre s menos 2 exponencial de menos s sobre s cuadrada más 2 sobre s cuadrada. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es factorizar, ¿sí? Voy a factorizar una s de este lado. Me va a quedar 1 sobre s. Voy a poner primero lo que es positivo. Me va a quedar un 1 y me va a quedar menos 3 exponencial de menos s. Y bueno, de este lado vamos a factorizar un 2 y una s cuadrada. Me va a quedar más 2 sobre s cuadrada. Y vamos a poner primero el que es positivo. Me quedaría aquí un 1 porque ya factoricé el 2 y la s cuadrada. Menos, en este caso, el exponencial de menos s. Y bueno, aquí estaría mi función. Recuerden que esta función es válida siempre y cuando s sea mayor a 0 en este caso, ¿sí? Y bueno, la transformada de Laplace de la función f de t que nos definían al principio, pues es igual a esto, siempre y cuando, repito, s sea mayor a 0. Y esta sería la respuesta que podríamos encontrar, bueno, en el caso de que tuviéramos la respuesta del libro, ya que este ejercicio creo que es par, pues sería este el valor de la expresión que podríamos encontrar. Podríamos encontrar una expresión similar, pero debe de ser equivalente. Y bueno, con esto terminaríamos en esta ocasión. Esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.